Buenas tardes, soy la doctora Fazulo, soy neuróloga infantil, pertenezco a la comisión directiva de la Liga Argentina de Lucha contra la Epilepsia y en primer término quería agradecerle al doctor Alberto Espeche por invitarme a este curso. Dividimos esta clase de síndromes epilépticos de la niñez en dos partes, donde yo voy a dar la primera parte que tiene que ver con todos los síndromes asociados a fiebre, que son los más frecuentes en la infancia, y la segunda parte que va a hablar el doctor Semprino sobre los síndromes epilépticos de la niñez propiamente dichos. Hay un espectro de convulsiones asociadas a la fiebre que se dan en pediatría, que son las convulsiones febriles, que pueden ser simples, complejas o prolongadas, las convulsiones febriles plus, la epilepsia mioclónica severa de la infancia, que es el síndrome de Dravet, del cual, como ya habló el doctor Espeche, no me voy a referir a este, y después la epilepsia genética con convulsiones febriles plus y el síndrome epiléptico relacionado con infecciones febriles. Voy a comenzar hablando de convulsiones febriles. Son las convulsiones más frecuentes en pediatría, ocurren en el contexto de una enfermedad febril, pero no son resultado de una infección del sistema nervioso central ni tampoco de un desorden electrolítico. La fiebre puede ser no haberse constatado antes, o sea que puede que los padres no refieran que el niño tiene fiebre, pero siempre que un niño en una edad pediátrica entre los 6 meses y los 5 años ingresa con una convulsión, hay que tomar la temperatura porque muchas veces nos damos cuenta que el niño tiene fiebre cuando llegó a la guardia. También es importante constatar la fiebre después porque a veces los niños pueden no hacer fiebre en el momento, pero sí poder tener fiebre en las primeras 24 horas de la convulsión. Cualquier niño entre los 6 meses y los 5 años puede tener una convulsión febril independientemente que tenga o no factores de riesgo. Pero sí se conocen algunos factores de riesgo que hacen que sean más propensas las convulsiones febriles, sobre todo en los niños que tienen aumento de número de cuadros febriles, chicos que hacen fiebre cada 15 días, un mes. Sobre todo esto está bastante predispuesto por la asistencia a las guarderías, ¿sí? Los niños que levantan temperatura muy alta, ¿sí? Y pacientes que tienen trastornos del neurodesarrollo previos como retraso madurativo, parálisis cerebral, el tabaquismo materno. Otro antecedente importante es la historia familiar de convulsiones febriles o de epilepsia y después el bajo peso al nacer, la prematurez y el déficit de zinc y hierro. Los diagnósticos diferenciales fundamentalmente son con el síncope febril, que a veces es un poco difícil de diferenciar entre una convulsión febril, sobre todo si es atónica, con un síncope causado por fiebre, ¿sí? Con desvanecimiento o un desmayo causado por fiebre. Después el estremecimiento o los temblores febriles. Los temblores febriles generalmente aparecen con el niño sin pérdida de la conciencia, el niño está conectado y simplemente tiene temblores, que eso es la diferenciación con una convulsión febril. Las crisis distónicas, las bacteriemias, donde también el niño tiene temblores, está reticulado, pero en este caso tampoco pierde la conciencia. Las mioclonías febriles y también las convulsiones asociadas a gastroenteritis. Comenzaremos con el concepto de convulsiones febriles simples. Son aquellas que se dan en niños entre 6 meses y 5 años que no tienen déficit neurológico previo, que tienen un desarrollo madurativo normal y que no tienen antecedentes de convulsiones sin fiebre. Las convulsiones febriles simples se caracterizan por ser breves, durar menos de 15 minutos, ser generalizadas y no tener recurrencias en 24 horas. Si un niño tiene una convulsión febril simple, no es necesario realizar un laboratorio, o sea, el laboratorio va a depender del pediatra con relación al cuadro febril y lo que quiere investigar con respecto a eso, pero no por haber tenido una convulsión. El electroencefalograma no está recomendado, hacer una neuroimagen no está recomendada y la punción lumbar
tampoco está recomendada específicamente por la convulsión febril. Sí, por supuesto, van a hacer una punción lumbar cuando haya una sospecha de una meningitis en pacientes que hayan recibido tratamiento antibiótico previo y no recuperen la conciencia o alguna sospecha haya de meningitis y se podría llegar a considerar en pacientes menores de 18 meses, sobre todo en pacientes no vacunados. Convulsiones febriles complejas. Las convulsiones febriles complejas son menos frecuentes que las convulsiones febriles simples y tiene una implicancia porque las convulsiones febriles complejas se asocian a un pequeño mayor riesgo de epilepsia que las convulsiones febriles simples, pero no se asocian con mayor riesgo de infección del sistema nervioso central. Vamos a clasificar como convulsión febril compleja a cualquier convulsión que sea focal, que dure más de 15 minutos, que tenga recurrencia dentro de las primeras 24 horas, que tenga asociado alteraciones neurológicas posictales como una parálisis de todo o alteraciones neurológicas previas. Por ejemplo, un niño con una parálisis cerebral que se presenta con una convulsión, aunque sea febril, aunque sea breve y no remita a las 24 horas, es clasificada como compleja porque el paciente ya tiene una alteración neurológica previa. Si un niño llega a emergencias y la crisis, la convulsión no se dio espontáneamente y requiere medicación anticonvulsivante, se considera como compleja independientemente de la duración del episodio. En el caso de las convulsiones febriles complejas, los estudios complementarios, en cuanto al laboratorio, corre el mismo criterio que en las convulsiones febriles simples, va a depender de los hallazgos del examen clínico. Si el pediatra ve que el paciente está deshidratado, si ve que hay un riesgo de infección grave, pedirá el laboratorio en contexto de la infección y no por la convulsión. El electroencefalograma puede estar recomendado, sobre todo en agudo, si se sospecha de una encefalitis aguda, pero también puede estar diferido para la evaluación de un riesgo de epilepsia posterior. La neuroimagen de vuelta se valora según el cuadro y según el criterio del pediatra, pero no tiene una indicación, una convulsión febril por ser compleja de hacer una neuroimagen. Y las punciones lumbares, siempre que se sospeche una infección del sistema nervioso central, se recomienda en algunos protocolos en los pacientes menores de 12 meses que no estén vacunados y sobre todo en todos los pacientes menores de 18 meses que se hayan presentado como un estatus febril. Consideramos que las convulsiones febriles son prolongadas cuando duran más de 15 minutos. Pero la mayoría de la bibliografía sigue reservando el término de estatus febril a aquellas convulsiones que duran más de 30 minutos o que presentan convulsiones en salva sin recuperar la conciencia entre las mismas durante esos 30 minutos. Probablemente estos conceptos se revisen y con el tiempo este tiempo, por supuesto, se vaya modificando, pero lo que sí sabemos es que el tratamiento hay que iniciarlo a los 5 minutos, como en cualquier otra convulsión, y que el estatus febril tiene en pediatría una morbimortalidad muy baja con respecto a otros estatus que se dan en otras situaciones pediátricas y en otras situaciones de la vida adulta. El estatus específicamente por fiebre tiene una mortalidad muy baja, lo que sí tienen un alto riesgo de recurrencia, con lo cual muchos de los pacientes que tienen estatus febril probablemente después tengan que recibir medicación preventiva. Otro concepto es que entre el 25 a 50% de los estatus que ingresan en la guardia de pediatría son estatus febriles. Y hay un porcentaje, más o menos entre el 5 y el 9% de niños que presentan su primer convulsión como un estatus. ¿Cuáles serían los criterios de internación de un paciente que tuvo una convulsión febril? Si es el primer episodio y el paciente tiene más de 18 meses,
y está estable, recuperó la conciencia, no hay signos ni síntomas de alarma, no requeriría internación. Tendríamos que comentarle a la familia la naturaleza benigna del episodio, comentarle los riesgos de recurrencia, darle pautas de alarma. Es verdad que en pediatría a veces la descompensación de los padres hace que terminen los niños en una internación por eso y no por criterio en sí. Pero el criterio de un mayor de 18 meses con un primer episodio que está estable es educar a la familia y darlos de alta. En los menores de 18 meses, ahí sí se sugiere una internación breve en guardia, a veces se quedan 6 horas, 4 horas para observarlos y ver si no hacen otros signos y síntomas de riesgo de una infección del sistema nervioso central y valorar la posibilidad de hacer una punción lumbar. Con antecedente previo de convulsiones febriles, o sea, un paciente ya conocido que hace convulsiones febriles, no es necesaria en ningún caso la internación. Sí, por supuesto, una evaluación exhaustiva, un examen físico, porque haber tenido previamente convulsiones febriles no excluye la posibilidad de que tenga una meningitis. Y en las convulsiones febriles que son complejas, las que hablamos previamente, podríamos internarlo para observación. En agudo de las convulsiones febriles, primero la gran mayoría de las convulsiones febriles ceden espontáneamente sin ningún tratamiento en un periodo generalmente de 2-3 minutos. La mayoría de los pacientes acuden a la guardia luego, o sea, cuando la convulsión ya se dio. Si no cede espontáneamente, igual que cualquier otra convulsión, asegurar que la vía aérea esté permeable, monitorizar los signos vitales, administrar oxígeno solo si la saturación es menos de 90 y colocar una venoclisis. Cuando la convulsión no cede espontáneamente, tenemos que pensar rápidamente en utilizar una benzodiazepina. Los pacientes que ingresan a la guardia con convulsiones febriles habitualmente están por el proceso febril en sí, reticulados, mal perfundidos, con la presión al límite, y eso hace muchas veces que sea muy difícil conseguir una venoclisis. Y lo importante es administrar una benzodiazepina lo antes posible. Por eso, siempre que no tenga una vía fácil, debería administrar diazepam intrarrectal, ¿sí?, en una dosis de 0,2 a 0,5 miligramos por kilo, o podemos usar el midazolam de manera intramuscular, que tiene una vía de absorción muy rápida y fácil, a 0,2 miligramos por kilo. Y si tenemos un acceso venoso, por supuesto, usar lorazepam. Si la convulsión cede, tenemos el tema resuelto, y si no, a los 5 minutos podemos repetir la benzodiazepina que utilizamos a la misma dosis. Si en 5 minutos la convulsión no cede, ya estamos en los 10 minutos, podemos utilizar otro fármaco que podría ser levetiracetam entre 40 a 60 miligramos por kilo. Este protocolo es un poco más viejito y habla de 30 a 60, pero habitualmente los protocolos actuales hablan de 40 a 60. Si no, el fenobarbital es una excelente droga para el estatus febril, ¿sí?, que lo usamos a 20 miligramos por kilo, pero tenemos que considerar que si administramos 2 dosis de benzodiazepina previamente, tenemos un mayor riesgo de generar una depresión del sistema respiratorio, con lo cual si usamos fenobarbital tenemos que estar muy atentos a la saturación y a la ventilación del paciente y estar preparados por las dudas si hay que ventilarlo. El ácido valproico endovenoso no lo contamos en el país actualmente, y la fenitoína podría ser una opción, porque la verdad es que tenemos muy pocas drogas endovenosas para el estatus, pero hay que tener cuidado porque hay pacientes que tienen alteraciones en los canales de sodio, como es el síndrome de Dravet, donde la fenitoína no sería el fármaco de elección. Bueno, ahora vamos a hablar del riesgo de recurrencia, ¿no? O sea, los pacientes que vienen con su primer convulsión febril
y los padres nos preguntan qué riesgo tienen de que esto se vuelva a repetir. En principio, el riesgo de recurrencia global es entre un 30 a un 40%. Diciéndole eso, no nos vamos a equivocar. Uno de cada 3 chicos van a volver a tener convulsiones febriles. En pacientes sin ningún factor de riesgo, la recurrencia es del 10%, pero si tienen 1 o 2 factores de riesgo, la recurrencia es entre el 25 y el 50%. Ahora, si el paciente ya tiene 3 factores de riesgo, la recurrencia es muchísimo más alta. ¿Cuáles serían estos factores de riesgo? Los pacientes que tienen una edad menor a 15 meses, que tienen antecedentes familiares de epilepsia, que tienen antecedentes de convulsiones febriles familiares, que hicieron la convulsión febril con una temperatura muy baja, o que su primer convulsión fue un estatus febril o cualquier otro de los criterios de convulsiones febriles complejas. Entonces, conociendo estos factores de riesgo, de recurrencia, yo si tengo un paciente, por ejemplo, que se presentó con su primer convulsión febril a los 9 meses, que tiene múltiples antecedentes de convulsiones febriles en la familia, que la convulsión la hizo con 37,8, yo acá ya sumé 3 factores de riesgo con el cual el riesgo de recurrencia de este paciente es alto, ¿sí? Si yo, por ejemplo, tengo un paciente que tuvo su primer convulsión a los 4 años, no hay antecedentes de convulsiones febriles en la familia, fue en el momento que es una neumonía con 39 grados de temperatura y el riesgo de recurrencia es muy bajo. Entonces, conocer esto es fundamental para asesorar a las familias y capaz que esta es una de las diapositivas más importantes para prestar atención en esta clase. En el slide anterior hablamos del riesgo de recurrencia, o sea, los padres en la consulta nos preguntan 2 cosas: cuál es el riesgo de recurrencia, o sea, las posibilidades de que el niño vuelva a hacer una convulsión febril en el tiempo, y cuál es el riesgo de desarrollar epilepsia a largo plazo. El riesgo de epilepsia, primero, a grandes rasgos, el riesgo de epilepsia en los chicos con convulsiones febriles es muy bajo. Los niños sin factores de riesgo con convulsiones febriles simples tienen un riesgo de epilepsia del 2,4% comparado con un 1,4% de la población en general, con lo cual esto sería insignificante. Los niños que tienen al menos un episodio de convulsión febril compleja tienen un riesgo del 10% de desarrollar epilepsia, y los niños que tienen al menos 3 factores de riesgo, ya el riesgo de desarrollar una epilepsia posterior sube a más del 40%. ¿Cuáles son esos factores de riesgo? Es haber tenido una convulsión focal, alguna convulsión mayor de 15 minutos, recurrencia en 24 horas, alteraciones neurológicas posictales o alteraciones neurológicas previas o historia familiar de epilepsia. Ahora voy a hablar sobre la epilepsia genética con convulsiones febriles plus. La epilepsia genética con convulsiones febriles plus está dentro de la clasificación nosológica de la ILAE como uno de los síndromes autolimitados de la infancia. Los niños con epilepsia genética con convulsiones febriles plus se caracterizan por tener recurrencia de convulsiones febriles, habitualmente tienen varias convulsiones febriles en la edad habitual de las convulsiones febriles, pero lo más característico es que tienen convulsiones antes de los 6 meses de vida y sobre todo que siguen teniendo convulsiones febriles luego de los 6 años, o sea, son pacientes que a los 7, 8 años siguen teniendo convulsiones febriles, ¿sí? Que es poco habitual para las convulsiones febriles habituales de pediatría. Estos pacientes muy frecuentemente tienen antecedentes familiares de
algún familiar cercano que ha tenido muchas convulsiones febriles y que las ha seguido teniendo más allá de la edad de los 6 años, ¿sí? Estos pacientes pueden tener algunas convulsiones afebriles, pero predominantemente la mayoría de sus crisis siempre tienen que ser febriles. El examen neurológico y el neurodesarrollo es normal y no hay muchos datos epidemiológicos acerca de la incidencia de este síndrome. Estos pacientes responden muy bien al tratamiento con fármacos. Habitualmente con fármacos preventivos no suelen tener convulsiones, pero no siempre, dado que es un síndrome autolimitado de la infancia y de buen pronóstico, requiere que el paciente reciba medicación. Siempre este síndrome epiléptico tiene una resolución antes de la pubertad. Las convulsiones febriles son mandatorias, ¿sí? Sí o sí tienen que estar las convulsiones febriles como marcador predominante de este síndrome, pero también puede haber otras convulsiones focales o generalizadas sin fiebre. Siempre la actividad de base es normal, aunque puede haber también espigas focales y generalizadas, ¿sí? Y hay un componente genético muy importante en este síndrome. Ahora vamos a hablar de FIRES. El FIRES es uno de los síndromes relacionados a fiebre más temidos porque tienen muy mal pronóstico y en general es de muy difícil de manejo, o sea, son estatus que se consideran súper refractarios. Los estatus febriles comunes en pediatría generalmente se dan con muchísimo más frecuencia de aparición entre el año y los 3 años de vida. El FIRES, en cambio, aparece fundamentalmente entre los 3 y los 15 años. No se sabe la causa, pero sí sabemos que son convulsiones que aparecen durante una enfermedad febril, el paciente está cursando la enfermedad febril, es súbito y el estatus es muy prolongado, que puede comenzar con crisis focales, que después se pueden generalizar, pero la medicación antiepiléptica suele ser inefectiva, por eso hablamos de un estatus súper refractario. Tiene alta mortalidad, los pacientes evolucionan con secuelas neurológicas, el electroencefalograma siempre es anormal, con lentificaciones, con actividad ictal, que puede ser temporal o frontal, y las neuroimágenes, inicialmente la resonancia es normal, pero luego, después de las 72 horas, puede evolucionar con atrofia y aparecer hiperintensidad temporal. Siempre se inicia inmunoterapia como corticoides y gamma globulina, pero realmente la efectividad de los trabajos hablan de efectividad muy diferentes. La terapia cetogénica sí demostró ser efectiva en varias series de casos con disminución importante en la frecuencia de crisis en la primera semana del tratamiento. Bueno, ahora vamos a hablar de un concepto que está denominado en la literatura como convulsiones febriles afebriles. En realidad son convulsiones que están asociadas a procesos infecciosos y que no cursan con fiebre. Bueno, esta terminología de convulsiones febriles afebriles no está universalmente aceptada. De hecho, a mí no me gusta mucho el término, pero sí pensar que son convulsiones en el contexto de un cuadro infeccioso. El niño está con catarro, con mocos, con algún cuadro viral o una gastroenteritis y desarrollan una convulsión igual que a las convulsiones febriles, pero sin fiebre. Y en este tienen un pronóstico exactamente igual a las convulsiones febriles. Condiciones asociadas a gastroenteritis son muy frecuentes, dado que la gastroenteritis aguda es muy frecuente en pediatría, sobre todo en los países en vías de desarrollo. Son convulsiones benignas que generalmente se asocian a gastroenteritis leves, se dan en niños sanos y los niños no tienen que tener signos de deshidratación ni trastornos del medio interno. En las convulsiones asociadas a gastroenteritis, el germen más comúnmente hallado es el rotavirus. Sin embargo, cualquier virus que afecte el tracto gastrointestinal podría provocarlas.
A diferencia de las convulsiones febriles, las convulsiones asociadas a gastroenteritis comúnmente son focales, también pueden ser generalizadas, y la característica principal es que se presentan en clústeres, y esos clústeres pueden durar varios días. Como las convulsiones febriles tienen una evolución benigna, no dejan secuelas neurológicas y el riesgo de epilepsia posterior es muy bajo. Pero para tener en cuenta, sobre todo cuando nos llaman los pediatras porque un paciente tuvo una convulsión asociada a gastroenteritis, es que probablemente este paciente sí deba quedar en observación porque es muy frecuente que reiteren los episodios dentro de las primeras 24 o 48 horas. Bueno, y como conclusión de esta clase, se tienen que llevar que las convulsiones febriles son lejos las convulsiones más frecuentes de la edad pediátrica. Si bien dentro del espectro de convulsiones asociadas a fiebre existen síndromes graves como el síndrome de Dravet o el FAIRES, que pueden incluso ser potencialmente mortales, el resto de los síndromes asociados a fiebre tienen un excelente pronóstico, incluso en pacientes que tienen recurrencias o que tienen crisis prolongadas. Es importante descartar mediante el examen físico o estudios complementarios infecciones del sistema nervioso central, ¿sí? Como diagnóstico diferencial, y lo más importante es definir en ese momento criterios o no de internación y si pensamos que es una convulsión febril simple, deberíamos tranquilizar a la familia de la naturaleza benigna del episodio. Muchísimas gracias por su atención. Cualquier cosa les dejo mi mail por si tienen alguna pregunta.